estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Palabra de Dios. Estamos ya en el capítulo 17. Entonces, en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, es un capítulo donde estamos viendo ya la parte final del ministerio terrenal de Jesús. Ha llegado a este punto, ha manifestado el reino de Dios, ha instruido a los apóstoles y finalmente viene en un contexto donde desconocemos dónde ocurrió, pero el tiempo sí tiene que ver en la cronología y en el tiempo de Dios. Porque a lo largo de los capítulos anteriores constantemente decía Jesús: mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no es, el tiempo no ha llegado. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Y en este capítulo vamos a ver que se desenvuelve una historia en un diálogo, en una conversación de diálogo, pero solamente pareciese que el enfoque está entre dos personas, por eso la palabra diálogo, de dos, se desarrolla entre Jesús y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Es una oración. Bueno, Jesús oraba todo el tiempo y lo vemos en los 4 evangelios, pero en realidad es que aquí es una oración distinta a todas las demás oraciones. Es una oración larga, es una oración que abarca todo un capítulo, es una oración que quedó plasmada por el autor de Juan, donde está quedando plasmada solamente esa conversación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y tiene mucho que ver, porque no es una oración ordinaria, no es una oración dirigida a nosotros. Entonces, aquí contiene una serie de cosas profundas. En este capítulo, la imposibilidad de comprenderlas es grande. Cuando hablamos de la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer, pues de una o de otra forma tenemos un contexto diferente, una cultura distinta. Pero cuando hablamos de la naturaleza de Dios, nadie conoce a fondo la naturaleza de Dios. Y lo que está hablando entre Dios Padre y Dios Hijo trasciende el espacio y el tiempo y la cultura. Va más allá de nuestro entendimiento. Es una oración sencilla, pero considero que es explícitamente inexplicable de entenderla en su totalidad. En los 26 versículos de este capítulo hallamos frases, palabras, expresiones que probablemente no lograremos entender hasta un día que Dios mismo las revele, pero ya en su presencia. En este mismo contexto, en la Biblia vemos que esta oración y el contenido de esta oración no aplica a ninguno de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, o tampoco a los apóstoles, sino que aplica solamente en la persona de Dios. Así es que el tema del día de hoy se llama la oración de Jesús. Pero más allá de ser simple una oración, es el contenido, lo que involucra
involucra y lo que nos revela Dios a través de esta oración. Ya que si estoy diciendo que probablemente nunca la entenderemos en su totalidad, pero vamos a ver en la simplicidad lo que podemos sacar de esta oración en este capítulo. Así es que todo un capítulo lo he desglosado en 4 bloques, en 4 secciones para tratar de entender esta oración de una forma simplificada. Así es que la primera parte de esta oración tiene que ver con lo que es la glorificación de Dios, la gloria de Dios. Esta fue una oración después de un gran sermón. Vimos que en el aposento alto hubo una gran cena y allí prácticamente Jesús estuvo instruyendo, enseñando y dando un sermón a sus apóstoles. Después de un gran sacramento, o sea que fue la última cena, después de una oración familiar, pero también se da en medio de una oración de despedida, porque ya Jesús estaba anunciando su partida, estaba anunciando el gran sacrificio que habría de llevar a cabo en la cruz. Es la única oración larga de Jesús. Es una oración que ha sido documentada en medio de los muchos sermones y parábolas y conversaciones, pero en su contenido es una oración única. Así es que la oración, en primer lugar, vemos que tiene un índole sacerdotal, porque Jesús es un sacerdote, pero no es un sacerdote ordinario. Se le llama el sacerdote, o más bien dicho, el sumo sacerdote, porque es el sacerdote de sacerdotes. Está orando al Padre, pero al mismo tiempo está intercediendo por su pueblo. Y en el lenguaje divino no es una oración que aplica solamente entre él y él o el pueblo que en ese momento estaba viviendo, sino es una oración que abarca el pasado, el presente y el futuro. Sí, el futuro nos abarca aún a nosotros, antes de que viniéramos a existir. Entonces esta oración se da justo antes de su crucifixión y de su traición, al final de su ministerio terrenal. Y podemos analizar, por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, él mismo le dio la oración del Padre Nuestro. Y en la oración del Padre Nuestro les ruega para que también alcanzaran misericordia y perdón de Dios, que perdonara sus ofensas. Pero si Jesús, siendo Dios y sin pecado, Él no abarca en su oración un tipo de perdón o arrepentimiento, porque en Él no hay pecado. Dice Bullinger que entre las tareas del sacerdote judío estaba la ofrenda de los sacrificios, pero también el orar por el pueblo. En esta aplicación podemos decir que también los líderes de las iglesias tienen la responsabilidad de orar por la congregación o el pueblo de Dios, así como Jesús, sentado a la diestra del Padre, Él intercede por su pueblo. Y yo creo que conforme más maduremos nuestra espiritualidad en relación con Dios, nos vamos a dar cuenta que al paso del tiempo hubo ocasiones donde estuvimos en peligro de muerte, de accidentes, de enfermedades, y que por alguna u otra razón la libramos. Pero conforme maduremos nuestra relación con Dios, entonces vamos a atribuir que fue Dios que nos ha librado en esas circunstancias de peligro, que nos dio una segunda
mejor dicho, tercera, cuarta, quinta o sexta, o la que sea, oportunidad de vivir y arrepentirnos. Y es que Dios no nos conoció o no nos define por quienes fuimos en lo peor de nuestra vida, ya sea en la embriaguez, en el desenfreno inmoral, en lo malo que fuimos como padres, yo no sé. Todos tenemos un pasado lleno de oscuridad. Y la mayoría de nosotros podemos recordar a las personas, por ejemplo, cuando emigré hace más de 20 años, mi mente se quedó como congelada en ese tiempo, y a las personas que conocí, que dejé atrás, y ahora que regreso más de 2 décadas después, en mi mente son las personas de hace 20 años. Y hay veces que podemos recordar a las personas con esa identidad. Pero la bendición de Dios es que Dios no nos conoce por quienes fuimos y aún ni por quienes somos, porque todavía estamos en un proceso de sanidad, en un proceso de restauración. Entonces Dios nos conoce en lo mejor que podemos lograr hacer. Eso quiere decir que en el caso de la mayoría de nosotros todavía hay potencial que hay que pulir, mejorar, crecer, madurar y todo esto. Y Dios nos conoce en lo mejor de nosotros. Dios sabe el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Y en este contexto es lo que se refiere. Ahora, cuando Jesús usa la expresión "la hora ha llegado", es el tiempo señalado para los designios eternos de Dios sobre la humanidad, el cumplimiento de la obra expiatoria de Cristo. Ha llegado la hora que Cristo pague por el precio del pecado. Después de la caída de Adán y Eva, 4 milenios atrás, ahora ha llegado ese tiempo, el momento, por fin la hora de que Jesús sea sacrificado ha llegado. Pero en el 5 dice: Padre, glorifícame. Jesús habla de esa glorificación. ¿Qué significa glorificar? En primer lugar, para glorificar, hagan de cuenta que nosotros, cuando vemos en la Biblia, muchas de las veces, aún en las redes sociales o en nuestros corazones, nos gusta escoger las cosas de bendición. El Señor concederá los buenos deseos de tu corazón. El Señor te prosperará, el Señor te cuidará. Y bueno, o sea, todo eso es cierto. Eso se llama la teología de la gloria. Cuando Jesús habla de esa glorificación, habla de la bendición y las cosas buenas. Está hablando de la restitución de la gloria original y celestial. Él es antes de lo que todo lo que fue es. Él es desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios. Está reclamando su posición original. Él es preexistente, Él es eterno. Sin embargo, también al mismo tiempo está diciendo que su hora de ser glorificado ha llegado. Quiere decir que para poder retomar esa posición que en Filipenses vemos que se despojó de toda divinidad, ahora tiene que pasar por el proceso de humillación de la cruz. Eso quiere decir que aún la glorificación de Jesús va por un proceso. Y si nos damos cuenta, para que Dios glorifique tu vida, debes pasar primero por un proceso.
Y es a través de este proceso que nosotros comenzamos a entender lo que es bueno, lo que nos conviene. Porque no vas a verdaderamente apreciar lo bueno si primero no has pasado por lo malo. No vas a valorar la salud sin antes pasar por la enfermedad. De otro modo, nosotros nos despertamos, nos levantamos como pensando que no hay a quien dar gracias, que la salud es algo que es parte de mi vida porque me pertenece. Como la cultura moderna, una cultura que se considera acreedora a todos los beneficios que da este mundo, esta sociedad, este gobierno, y que considera esta sociedad moderna que porque nacieron en este país, en esta generación, el mundo les debe más hasta aquel día que nos golpea la enfermedad, la tragedia, el desastre, la aflicción, el sufrimiento. Es cuando verdaderamente cuestionamos nuestro sistema de pensar. Por eso, la glorificación aún de Jesús viene con un proceso, con un precio, y un precio es precio de sangre, un precio altamente costoso. Nosotros llegará momentos en la vida en que estamos atorados en una etapa de nuestra vida de mucho dolor, que las cosas no tienen sentido y que Dios de alguna forma está trabajando en nuestros corazones, aunque a veces no lo entendemos. Pero al final Él nos promete, porque la palabra glorificar aparece 9 veces en un juego de palabras entre el Padre y el Hijo, pero eventualmente también dice de glorificar al pueblo de Dios. O sea, no solamente es de reconocer el carácter, las bendiciones, la imagen y todo lo bueno de Dios, pero en algún momento Dios también nos honrará si nosotros le honramos a Él. Amén. Después de ahí, del versículo 6 al 13, tenemos una segunda parte, y es que Jesús, ahora después de estar dialogando con su Padre, Él habla de una intercesión, Él habla de guárdalos, guárdalos. Y en esta segunda parte, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Tiene que ver con la obra de la redención en nosotros. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hace una distinción. La obra de expiación, la obra de la cruz tiene el poder para todo el mundo. Para aquellos que vivieron antes de la venida de Él, para aquellos que vivieron en su tiempo y para aquellos que viviríamos después de Él. Porque es poderosa, porque la sangre el poder de la sangre de Cristo tiene ese poder de redención para todo ser humano que haya algún momento habitado el planeta Tierra. Sin embargo, como lo vamos también a desglosar a lo largo de las cartas generales o paulinas, a lo largo del Nuevo Testamento, Dios no habla al mundo, Dios habla a su iglesia. La Biblia no le habla a todo el mundo, la Biblia le habla a aquellos que han comenzado a sumergerse en la palabra de Dios. Aquí Jesús está orando por la gente, mas no por toda la gente. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús está intercediendo por el pueblo de Dios. En aquel momento eran
sus apóstoles y sus discípulos. Quizás en términos diminutivos podríamos decir que quizás eran 120 discípulos en total. A lo mejor eran más. El número no importa, lo que importa es que no oró por todos los judíos, no oró por todo el mundo, oró solamente por los predestinados desde la fundación del mundo. Oró por aquellos que creerían, ya sea que creyeron antes de él, esperara la venida del Mesías, o por aquellos que estaban creyendo, o aún, como dice en un versículo posterior, por aquellos que habrían de creer. Quiere decir, por ti y por mí. Esa oración no abarca los que están fuera del reino de Dios. La distinción es que el poder de la sangre expiratoria de Cristo tiene el poder de expiar a todo el mundo, literalmente. Pero es que no todo el mundo le recibe, no todo el mundo cree en el poder de la sangre de Cristo. Tiene el poder de redimir a todo el mundo, mas este poder típicamente cubre y da cobertura a aquellos que han abrazado la obra salvífica de Cristo. Allí está la diferencia, es la intercesión especial de Jesús solamente en los creyentes. Y hay una excepción, porque ya desde los versículos anteriores hablábamos que en la última cena, hacia el final de la última cena, ya no están los 12 apóstoles, ya solamente quedaron 11. Aquí hay algo interesante. Judas cayó para no volverse a levantar. Un pecador. Él fue escogido por Dios, mas Judas decidió rechazarlo. Judas cayó en pecado, pero así como Judas, todos los apóstoles cayeron en pecado. Todos los apóstoles le negaron en el momento de la prueba. Y vemos uno de los casos más claros, el caso de Pedro. Cayó, tropezó, se resbaló, lo negó, pero se levantó, se arrepintió y regresó. Pero en el caso de Judas, estaba predestinado, Dios conociendo los tiempos, quiere decir el pasado, presente y futuro, viviendo fuera del tiempo y espacio. Él sabía que por voluntad propia Judas no regresaría al camino de Dios. Y como tal, Judas fue uno de esos casos donde la oración no abarca a él. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús da esa oración de intercesión por Pedro. Recuerdan también en otro episodio que Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido zarandearte. Fíjense lo que Jesús está diciendo de uno de sus discípulos. Satanás mismo, conociendo el potencial de Pedro, quería hacerlo tropezar y caer. Pero Jesús, desde aquí en la tierra y ahora ya en este contexto en el cielo, intercede por su pueblo. Por eso en algunos momentos claves, cuando hay personas en situaciones críticas que están a punto de cometer un error grave, quizás irreversible, hay errores que cuando se cometen son irreparables. O sea, son perdonables, perdonados, se pueden perdonar, pero hay errores que son irreparables. El daño
queda permanentemente. No hay marcha atrás. Pero con todo y esto, cuando vienen estas condiciones y circunstancias, esta palabra dice que Jesús está intercediendo por ti y por mí en esas situaciones, para que no caigas de manera permanente, para que vuelvas a encontrar el camino al arrepentimiento. Y ahí aplica las palabras del libro de Romanos: el que está en la palma de la mano de Dios, nadie nos puede arrebatar. Eso quiere decir que es para esos tiempos que Jesús ruega al Padre por ti y por mí en aquellas situaciones donde más allá de nuestro entendimiento hay quien está orando por ti, por mí. ¿No es maravilloso? En este caso del plan eterno, pareciese que Judas fracasó, pero es que en realidad es un cumplimiento de una profecía para que se cumplieran las escrituras. Por eso a Judas se le conoce como el hijo de la perdición, designado para ese propósito, porque Dios lo sabía. Pero por otra parte, Judas fue totalmente responsable por los hechos ocurridos. Más allá de ser un decreto divino, aunque Dios conoce el futuro, nosotros tenemos un libre albedrío para elegir. Por eso he dicho que hay errores que pueden ser irreversibles, irreparables, pueden ser perdonables, pero los efectos de las consecuencias quedarán el resto de nuestras vidas. Y ahí que Dios respeta el libre albedrío. Cuando hacemos preguntas retóricas y profundas como: si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Dios permite el sufrimiento porque Dios está respetando el libre albedrío de las consecuencias de nuestros errores que alcanzan a afectar a todas las personas en nuestro contorno. La decisión de una inmoralidad va a afectar a la familia de esa persona involucrada como aquel que está perpetrando un acto de inmoralidad. Hablaba con una persona que está persuadiendo su llamado a un nivel profesional y vino por un poquito de mentoría, y le decía: como pastor, si mi teología, si mi entendimiento de la palabra de Dios está un poco errada y yo doy un consejo a un matrimonio y este consejo los lleva al divorcio, el consejo de un líder de una iglesia puede devastar un matrimonio, y más que un matrimonio, puede devastar generaciones enteras. Fíjense hasta dónde puede llegar un pecado, hasta dónde puede afectar. Pero de la misma forma, no estoy hablando solamente del consejo de un pastor, de un líder, sino estoy hablando también de las decisiones de un matrimonio, de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela. Nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras decisiones alcanzan a afectar mucha gente a nuestro alrededor. Por eso, no es que Dios permita lo malo o el sufrimiento. Bueno, lo permite, porque Él ha decidido respetar nuestras elecciones, nuestra voluntad. Y es hasta el día en que nosotros nos arrepientamos que Él comienza a trabajar con nosotros para restaurar lo dañado. Pero muchas las veces es muy complejo y complicado, porque cuando nosotros dañamos a otros seres humanos, toma mucho tiempo y muchos de nosotros no alcanzamos a restaurar o restituir,
Porque hay personas que están en un contexto donde ya no podemos acercarnos a ellas por una u otra razón. O hay veces que no tenemos la suficiente humildad de restituir o restaurar o pedir perdón. Por eso es que el sufrimiento es parte de nuestras vidas. No es la voluntad de Dios, pero es la voluntad del corazón del ser humano. Entonces, ¿acaso la gracia se apartó en el caso de Judas? Claro que no. Fue una alternativa particular de él. Ahora, cuando también el Padre intercede por sus apóstoles, también Él está pidiendo que los guarde del mal, del maligno. Hablando de este sufrimiento, estas cosas malas que pasan en la vida. En la oración del Padre Nuestro, nos enseña a orar: guárdanos del día malo, guárdanos del maligno. O sea, sálvanos. ¿Por qué? Porque en el día malo, fíjense lo que puede ocurrir. A lo mejor el lugar donde vivimos puede caer un tornado, parte de las leyes naturales establecidas por Dios. A lo mejor vamos pasando por una montaña, la montaña se derrumba. Una avalancha, una tormenta, una inundación, un terremoto, un desastre natural, un incendio masivo. Por eso, aún Dios, Jesús, intercede por el día malo, pero también nos enseña a que oremos para que no seamos víctimas del día malo. Pero también menciona el maligno. O sea, hablando de Satanás, quien puede influenciar el mal en nuestras vidas. Así es que Jesús también ora para que nos guarde Dios del día malo o del maligno. Eso es algo muy interesante, el saber que si de verdad confiamos en Dios, aún Dios nos va a proteger cuando nosotros no sabemos que el peligro acecha nuestras vidas. Un día normal, nosotros mandamos a los hijos a la escuela y de repente en las noticias aparece que un loco le quita la vida a muchos de los hijos. Ese es el día que nadie lo sabe que iba a venir, mas Dios se lo sabe. El día en que se ponchó la llanta de tu carro y estás atorado en la carretera por 3-4 horas. Pero tú no sabes si ese día en tu trabajo ibas a tener un accidente y Dios lo único que hizo fue ponerte un obstáculo para que no llegaras a ese accidente donde ibas a perder una mano, un pie o tu vida. Esa es la voluntad de Dios, que es buena y que nosotros no la entendemos. Que Dios nos evita de caer en algo peor, que Dios nos cuida. Que hay cosas que se están dando a nuestro alrededor y quizás decimos que es algo de lo normal, la naturaleza, pero no sabemos en el mundo espiritual lo que Dios está haciendo por nosotros. Estoy completamente seguro en mis oraciones de gratitud que hay muchas cosas que nosotros no hemos llegado a entender, que al paso de los años vamos a entender algunas. Pero estoy completamente certero que hay cosas que vamos a entender hasta el día que estemos delante de la presencia de Dios. Y que entonces veremos, no con nuestros ojos carnales, pero con nuestros ojos espirituales, la abundancia de bendiciones que Dios nos está dando. Y entre más entiendamos mientras aún vivimos, más agradecidos, más fe, maduraremos más. Porque sabemos de la bondad y del amor de Dios. Amén. Entonces, el guardar tiene que ver como resultado que Dios nos evite de llegar
delante de la tragedia y en consecuencia nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Viene entonces el tercer punto que tiene que ver con la santificación. Santifícalos en tu verdad, dice esta parte. En el versículo 17 en adelante está otra tercera petición de apartarlos, de consagrarlos para que fueran más santos, para que alcanzaran niveles superiores de pureza y santidad. Y luego explica: tu palabra es la verdad a lo que se refiere. Tu palabra es la verdad. Cuando dice de santificar, es de apartar, de dedicar específicamente para las cosas buenas, para lo que nos conviene. Esta palabra de santificación es una obra del Espíritu Santo en nuestro interior, dentro de nuestros corazones, de cambiar lo que a veces es extremadamente difícil de hacer por nosotros mismos. Cuando una persona nos hiere y que aún en nuestra mente sabemos que nos conviene perdonar, a nadie le gusta estar con ese dolor porque quizás mi pareja me traicionó, mi padre me abandonó, alguien me hizo daño, y ese dolor está por días y días y días y días, y no te deja descansar en paz, y te vas a dormir todos los días y estás en la cama volteándote de un lugar a otro con ese sentimiento bajo el cual tú no tienes control. Más estar santificado en la palabra significa que la obra del Espíritu Santo comienza a trabajar en esas áreas donde a veces nosotros no tenemos la capacidad, pero que ya el Espíritu de Dios comienza a hacer la obra, y aquellos sentimientos que están más allá de nuestro control, comienza Dios a trabajar en lo profundo de nuestro corazón y nuestra vida. La santificación entonces llega a perfeccionarnos, llega a contribuir a madurar en nuestro ser, y todo esto se da a través de la palabra de Dios. Los creyentes entonces que descuidan la palabra de Dios no van a crecer en santidad y son derrotados por el pecado de una manera más factible y fácil. Uno de los primeros pasos hacia la vida mundana entonces es el descuido de la palabra de Dios. Dejamos de leer la Biblia y típicamente vienen entonces las ideas del mundo. Pueda venir a través del trabajo, las amistades, la música o las pantallas que nos alejan de Dios. De hecho, D.L. Moody, o sea, el gran evangelista que fundó el Instituto Moody y el movimiento de Moody que está en Chicago, en el siglo anterior, cuando vivió, dijo estas palabras, o más bien las escribió en la pasta de su Biblia. Fíjense lo que escribió: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Fíjense lo que dijo: el que está en pecado no va a querer leer la Biblia, y el que lee la Biblia se va a alejar del pecado. Es algo en paralelo. Así como la columna de fuego fue tinieblas para los egipcios, pero al mismo tiempo la columna de fuego fue luz a los israelitas. También la palabra de Dios es nuestra luz, pero al mismo tiempo es tinieblas para el mundo, confusión. Y por eso es que el mundo no puede entender las cosas de Dios. Fíjense lo irónico: la palabra de Dios es locura para el mundo,
pero al mismo tiempo la palabra de Dios es camino y sabiduría para nosotros. Es algo totalmente opuesto. ¿Hay alguien conocedor de Dios que no sepa la santidad que equivale a la felicidad? Y quienes siguen la felicidad, siguen la santidad y viven en armonía y en paz con Dios y consigo mismo. Vamos entonces al siguiente bloque. La unidad en nosotros. Del 20 al 23. Dios pide que seamos uno como Él, como Dios Padre y Dios Hijo uno son. Así pide que nosotros seamos uno en mente, en espíritu. El concepto de la unidad es compleja. Veamos lo que hay en nuestro entorno. Personas avanzadas en edad, personas jóvenes en edad, hombres, mujeres, en un país cosmopolitano, personas de todas partes del mundo, aún en pequeñas comunidades como esta. Venimos de diferentes países, traemos diferentes culturas, y como cada uno de nosotros fuimos criados en diferentes familias, algunos bilingües o trilingües, otros un solo idioma, algunos de diferentes denominaciones cristianas, de diferentes religiones, costumbres, y también cada uno de nosotros de diferente pensamiento, personalidad, carácter, emociones, sentimientos. Hay muchas diferencias y solamente el Espíritu de Dios nos puede unir en una sola mente. La carnalidad de este mundo nos lleva a dividirnos, pero la voluntad de Dios nos une a Él, que a pesar de todas estas diferencias mencionadas, podemos trabajar en una sola dirección, y en la dirección del reino de Dios. Entender también el amor de Dios es entender lo que eso implica en nuestras vidas. Porque en primer lugar, pues a nadie nos gusta obedecer, a nadie nos gusta someternos. La mujer le cuesta mucho trabajo someterse al hombre, y el hombre le gusta también ser rebelde por naturaleza. No le gusta someterse a Dios, no le gusta someterse a nadie. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, dice aquí, para que todos sean uno, como yo y tú uno somos. La unidad establecerá a aquellos que caminan en el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva en un camino. Todo va en un orden. Todo va en un orden. Hijos, sométanse a sus padres. Esposa, sométete a tu esposo. Esposo, sométete a Cristo. O sea, todo está en un orden, todo tiene su lugar. Por eso es que nosotros batallamos en el proceso de restauración, en el proceso de crecimiento. Estamos acostumbrados en una vida, y dependiendo de cuánto tiempo estuvimos sin Dios, nos va a costar más trabajo someternos a esa voluntad de Dios. Pero eventualmente aquellos que caminan en el Espíritu de Dios nos lleva en la misma dirección. La unidad que pide nuestro Señor en oración es una genuina, espiritual, interna y del corazón, que solamente podemos alcanzar a través del camino de Dios. No hay de otra. Por eso digo, entender el amor de Dios es caminar en ese mismo sentimiento, en esa misma mente. ¿Saben lo que más ha dividido? Es el mal testimonio. De decir
que conozco el amor de Dios, pero mis obras dicen lo opuesto. Hablábamos con una persona recientemente y dice, es que ya fui a tal y tal iglesia, conocí a tal y tal líder, conozco a tal y tal cristiano, y por eso es que no quiero ser cristiano. Cuando era niño, que venían los aleluyos, escuchaba nada más que los aleluyos y los aleluyos. Y bueno, yo conocí unos familiares que eran aleluyos, y su forma, su estilo de vida, yo decía, yo nunca llegaré a ser un aleluyo por el testimonio de estos familiares, que era terrible. Pero es que aquí es donde debemos de reenfocar nuestra forma de ver la vida, porque nosotros no estamos siguiendo a los aleluyos, nosotros no estamos siguiendo a los cristianos, nosotros estamos siguiendo a Cristo. Que Cristo va más allá de nuestras diferencias y que Él nos enseña el verdadero amor, que Él nos enseña a perdonar, y que si nos quejamos por una deficiencia de la iglesia o de la fe cristiana y que tú la alcanzas a observar, Dios te la muestra para que tú hagas la diferencia. Porque saben que en la esencia del significado de la iglesia es que la iglesia está compuesta por las muchas indiferencias y que la iglesia se complementa con tus virtudes, con tu entendimiento. Si la iglesia carece en una área y tú la alcanzas a ver, Dios no te la muestra para que la señales y te desanimes. Dios te la muestra para que fortalezca la deficiencia de la iglesia. Eso es lo bonito y lo interesante. Y Dios nos da un trabajo, Dios nos da una posición, Dios nos da un rol. No importa que tengamos 99 años y que digas, pues ¿cómo puedo contribuir al reino de Dios? Yo les garantizo que Dios tiene un propósito para la persona más avanzada de edad como la persona más pequeña en edad, para el hombre, para la mujer, para el estudiado, para el no estudiado. Dios tiene siempre un propósito que va más allá de nuestra existencia. Y hablar de la unanimidad, de la unidad, es hablar de vivir en una misma mente, construir, edificar el reino de Dios. Y el reino de Dios comenzará por mí mismo y por ti mismo. Y de allí nosotros podemos ser emisarios y embajadores del amor de Dios en este mundo. ¿Saben cuál es el problema más grande de este mundo? Que el mundo no conoce el verdadero amor. Los muchos vacíos, adicciones, crisis existenciales, sociales, están porque la gente no conoce el amor. Y no conoce el amor de Dios porque no conoce a Dios. Y en muchas de las ocasiones, la única forma que la sociedad, el mundo, las personas, los compañeros de trabajo, amistades, la única forma que ellos conocerán el amor de Dios es conociendo tu testimonio. Y si tu testimonio no está alineado con el amor de Dios, entonces es probable que vean a un religioso, a una religiosa, mas no el amor de Dios. Mas, si aquellas personas ven el amor de Dios en tu testimonio, entonces a aquellas personas les nacerá un espacio, un hambre para querer conocer. ¿Por qué Anastasio? ¿Por qué Pancracio? ¿Por qué Petronilo es diferente a los demás? ¿Por qué ellos tienen algo que yo no tengo? ¿Por qué ellos se ven felices? ¿Por qué ese matrimonio yo lo conocí y ahora ha cambiado? ¿Por qué fulano tomaba, fumaba y ahora ya no? Todas esas preguntas son preguntas espirituales que las personas quieren conocer una salida a sus problemas. Aún en las familias donde se carece el amor,
los complejos casos de personas que se resisten al amor de Dios, se resisten al amor de Dios porque no ven quizás el amor en sus padres que se catalogan como cristianos. Por eso nuestro testimonio y nuestra forma de pensar debe de estar aunada a la palabra de Dios. Una persona ajena al amor de Dios no va a leer la Biblia, pero sí puede leer tu vida. No va a leer las frases u oraciones religiosas, va a leer tu testimonio. Y si tu testimonio está alineado con el amor de Dios, entonces estará leyendo la Biblia en tu vida. Y eso los va a animar a hacer cambios y a acercarse a Dios. Amén. Las divisiones de los creyentes meramente mundanos, las divisiones que causan daño, a veces las personas religiosas desgastan sus esfuerzos en los debates, en las doctrinas, y causan divisiones y debilidad en la iglesia de Cristo. A menudo malgastamos nuestros esfuerzos en contiendas. Más bien es momento para que nosotros gastemos nuestros esfuerzos en combatir el pecado y el mal, la injusticia. Y en la última parte tenemos la sección de Jesús ora para dar a conocer el nombre de Dios. Este conocimiento respecto al nombre de Dios tiene que ver con la vida eterna misma. A partir del versículo 23 en adelante, Jesús declara el nombre del Padre a través de la redención del Hijo. ¿Recuerdan cómo a Felipe y a Tomás les contestó de una forma similar? Si conoces a Jesús, conoces al Padre. Mientras que en términos más literales, por allá Moisés desde Éxodos 13 y 14 reveló el nombre de Dios, Jehová. Pero déjenme decirles que ahora a través de la persona de Jesús, Él revela el significado práctico del nombre de Jehová. Porque a través de todo el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan que desciende del cielo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Porque a través del nombre de Dios, Jesús está revelando el amor de Dios, las características, las virtudes, los atributos de la bondad y del amor de Dios. Recuerdo un problema que tenía cuando comencé a caminar con Dios. A los 4 años de haber aceptado a Dios en mi corazón, y no conocía todavía las iglesias cristianas ni los cristianos, y vengo a conocerlos, entonces ahora yo me hice una grande pregunta: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Y en mi corazón, en mi mente, anhelaba conocer una familia, anhelaba acercarme a una familia y ver de cerca cómo se comporta un matrimonio cristiano, cómo se comportan un padre y una madre, cómo se comportan hermanos, cómo la convivencia. Bueno, yo les puedo decir de mi vida particular, antes de conocer a Dios, el 70% de las marcas que tengo en mi cara son de peleas con mis hermanos, de carne, o más bien dicho, con mis hermanas. Rasguños, no vean a mi hermano, las otras. Ok, eso era lo que conocía. Y bueno, yo no sé si en sus familias, pero en mi familia hubo pleitos, a golpes, cachetadas, trompadas, rasguños, tumbadas, hubo de todo. Y lo triste es que hasta el día de hoy muchas de esas cosas, bueno, ya no a extremo de golpes físicos, pero todavía hay problemas, muchos problemas, chismes,
traiciones, robo, hay de todo. Y yo sé que en algunas de sus familias no pasa, solamente en la mía. Pero voy a poner a la mía. Sí, así es de imperfecta. Por eso yo tenía hambre de querer conocer una familia normal, por así decirlo. Una familia que conociera el amor de Dios. Porque yo quería saber en términos prácticos cómo se vive una vida cristiana. En la vida real, ya no en el libro, porque, para mí como cristiano, comenzando a caminar en los caminos de Dios, Dios es amor y me da los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, me da más frutos en Colosenses, en Corintios, pero yo recuerdo que a mí se me hacía imposible algunas virtudes, algunos de los frutos del Espíritu Santo, y yo quería verlos en una persona, ya no en teoría, en un libro, el libro de la vida, yo quería verlos en una persona. Y Dios me dio la bendición de acercarme a algunas familias. Dios ha puesto personas que han sido modelos para mí hasta el día de hoy. Y a pesar de que han pasado muchos años, siguen siendo personas de honra, esposos piadosos, padres temerosos de Dios, madres ejemplares. Estoy hablando que ya ese modelo Dios me permitió verlo en personas de carne y hueso. Me sorprendía al ver hijos adultos abrazándole y dándole besos a sus papás a los 20 años o 20 y tantos años. Jamás había visto eso, no en mi cultura. Allá en mi rancho, en mi pueblo, en mi familia, solamente asumimos que mi mamá me ama, que mi papá me ama. Nunca me lo dicen, lo asumimos, pero en el fondo de mi corazón yo quería escucharlo. Y al ver eso de cristianos o aleluyos, me impactó mucho. Por eso vuelvo a decir en este último bloque que es glorificar a Dios. Cuando tu vida glorifica a Dios a través de tu testimonio, tú estás llevando la Biblia en tu vida. ¿Crees que nadie te ve? ¿Crees que nadie te escucha? Hay personas viendo aún con la vista periférica, o sea, de reojo, decimos. Te están escuchando cómo hablas, te están viendo cómo reaccionas. Todas las personas tenemos hambre de amor. Si eres una persona digna de secretos, las personas van a venir a ti y te van a contar los secretos. Si eres una persona de buen testimonio, las personas van a ver sabiduría en tu vida y te van a preguntar: ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Si las personas ven el amor de Dios en tu vida, las personas te van a hacer preguntas sobre la espiritualidad, sobre Dios. Porque para eso es que nosotros ahora venimos a glorificar a Dios, demostrando el amor de Dios donde se carece. Madres, llegué a ver a mi esposa poniendo en Google preguntas de madre. Bueno, no le estoy apuntando el dedo, porque ahora, gracias a Dios, ha crecido mucho. Pero a nosotros nos pasa de la misma forma. Queremos saber lo que verdaderamente significa vivir la vida piadosamente. Queremos saber lo que significa el amor de Dios, y nosotros vamos a glorificar a Dios cuando obedecemos su voluntad. Y la única forma de obedecer su voluntad es conociendo cuál es su voluntad. Y la única forma de saber su voluntad es conociendo su palabra. Entonces, este capítulo 17 abarca que Dios oró y de ese momento estaba intercediendo por su pueblo.
santificar a su pueblo, para que nosotros entendiéramos la unidad entre nosotros y Dios, y finalmente entender que así como Jesús oraba por su glorificación y estaba glorificando a Dios también, para que nosotros entendiéramos lo que significa glorificar a Dios a través de nuestra vida. Esto, hay partes profundas que, como dije en el principio, no lograremos entender, pero al mismo tiempo hay una parte tan sencilla y sutil que podemos hacerlo fácilmente. Cuando queremos caminar en la dirección de Dios,